Bueno, en este video vamos a hablar sobre instalaciones eléctricas y que ustedes puedan aprender a realizar un plano eléctrico, a poder diferenciar los circuitos eléctricos y conocer las simbologías eléctricas de una instalación domiciliaria o inmueble. Vamos a hacer específicamente una instalación eléctrica como proyecto. En este proyecto vamos a hacer una instalación eléctrica de grado de electrificación 1 o de grado de electrificación mínima. Este grado de electrificación está regulada por la AEA. ¿Qué es la AEA? Acá en Argentina la AEA es la Asociación de Electrotécnico Argentino, quien regula la parte eléctrica del país. Bueno, este proyecto, como es mínimo, tiene específicamente definido una superficie de hasta 60 metros cuadrados y una potencia no mayor a 3,7 kVA. Yo soy el colaborador Daniel Santa Cruz de Sigmas Electric ARG. Para seguir, vamos a pasar al próximo apartado, donde tenemos las medidas normalizadas según la AEA. Son medidas estándares. Tenemos en el dibujo 3D de una habitación, tenemos 3 tomas y una caja o un interruptor, ¿no?, que es de la luz del centro, que está en color rojo. Tienen medidas bien definidas. En el apartado 1, en el punto 1, tenemos que en los tableros seccionales de electricidad son la medida desde el suelo a la base del tablero es de 1,5 metros. El tablero seccional es el encargado de albergar la termomagnética de los circuitos que componen la instalación eléctrica. El toma corriente va desde el suelo a la base de la caja a 30 centímetros y de los bordes de la pared a 50 centímetros retirado de la pared, o algunos lo ponen a 60, que también está bien. Para la llave de luz o puntos o encendido de luz va a 110 centímetros o a 1,10 metros, que es lo mismo. Los apliques de luz. ¿Qué son los apliques de luz? Los apliques de luz son las luces que van en la pared. Son las luces que van a media altura de la pared. Por lo general tienen una medida de 1,80 o de 2 metros, dependiendo el gusto del cliente, ¿no? Pero esas son las medidas estándares que se utilizan. ¿A dónde lo podemos ver eso? En los baños tenemos un aplique que se deja para poner la luz que va en el espejo. Si tuviera el espejo, arriba del espejo. Esos se llaman apliques que van en la pared. No son luz de centro. Luz de centro son las luces que van arriba en el techo, como en el caso que ven en la figura de color rojo. Esa es una luz de centro, porque va en el medio del área o del baño de la pieza. En este caso es un dormitorio. Está en el medio, es una luz de centro. Estas son las medidas más comunes de una instalación eléctrica, ¿no? Ahora vemos una plantilla o un plano de una instalación eléctrica, que es la que vamos a realizar ahora. Ahí aparece el tablero seccional. El tablero seccional, como mencionamos, es el encargado de llevar las termomagnéticas de los circuitos eléctricos. Ahí apareció la primera boca. La primera boca es de un dormitorio. La segunda boca de luz o luz de centro es del baño. La tercera boca que aparece, o luz de centro también llamado, es de la cocina, y la que le sigue es de el comedor. Y así se van agregando las luces de centro en cada lugar
Este circuito es el circuito de iluminación. Este grado de electrificación lleva únicamente dos circuitos. Se compone de un circuito de luz y de un circuito de toma. Nada más. Y por cada circuito lleva hasta 15 bocas de luz o hasta 15 bocas de tomas. No se puede pasar de esa cantidad, tiene que ser menor a esa cantidad. En caso de que se llegara a pasar, tendría que armar otro circuito más. Pero acá ya ven que en este grado de electrificación mínimo tengo 8 bocas de luz. Tengo 7 bocas y un aplique que va en el baño. Son en realidad 8. Ahí se ven que en cada área aparecieron los interruptores. Esos símbolos chiquitos que aparecieron son los interruptores. Los interruptores son punto o llave de luz, que es la encargada de prender y apagar la luz. Ahora lo que se ve, la primera línea que sale del tablero seccional a la primera boca de centro y así se van comunicando entre sí. Todos los centros se comunican entre sí, que son los alimentadores. O sea que la alimentación sale del tablero seccional, alimentan todos los centros para luego bajar a las llaves de luz o a las llaves de cortes. Primeramente se alimentan todos los centros y después se bajan a la llave de luz. Acá vemos cómo se realiza la instalación eléctrica de este inmueble o de este domicilio. Ahí vemos cómo ya baja el dormitorio, baja la cañería al interruptor. Ahí vemos que el baño también lo hace. El baño tiene dos interruptores porque tiene dos bocas. Tiene una boca de centro y un aplique que va en pared. Ahí bajan a cada interruptor, porque el interruptor es el encargado de prender y apagar. Esa es la simbología de un interruptor o de una llave de luz que tenemos en nuestra casa. Es una simbología normalizada. Acá vemos que aparecen una nomenclatura RS19. RS19 hace referencia al conducto, que dice que es un caño semipesado y su medida es de 3/4. Abajo me aparece 2 por 1,5 más T. ¿Qué me está diciendo? Que por ese caño que es de 3/4 van a pasar dos cables de 1,5 y un cable de 2,5. El de 2,5 es la T, que es la tierra. Así, yo he puesto acá 3 identificaciones, pero tiene que estar en todas las líneas, tienen que estar identificadas. Yo he puesto 3 para que no se tape con codificaciones, ¿no? Pero ustedes tienen que ponerlos en todas. Acá ven que aparecen los circuitos del toma. El circuito de luz ya quedó prácticamente alimentado, conectado a la llave y con la nomenclatura de la cañería y de los cables que llevan. Aparecen los tomas en cada sección. En el dormitorio son 3 tomas que llevan. En el baño lleva 1, en la cocina lleva 5 tomas. ¿Por qué lleva 5? Por el simple hecho que la cocina viene preparada, algunas vienen con encendido electrónico, entonces se le prepara un toma. Arriba de la cocina lleva una extracción, ya son 2 tomas. En la cocina también se le pone a la cocina una heladera, entonces ya tenemos 3 tomas. Entonces nos quedan 2 tomas
que son los 2 tomas de mesada. ¿Para qué? Para utilizar electrodomésticos que sean volátiles, como una batidora, como una licuadora. Entonces están puestas en mesada, por eso es que llevan 5 tomas. No lo digo yo, lo dice la reglamentación, que lleva 5. En el comedor tenemos 2 tomas y después tenemos en la entrada, en el pasillo de entrada o hall, 1 toma. Acá no se ve, pero nuevamente va a aparecer, se va a aparecer un lavadero. Todavía no se ve el lavadero, pero va a aparecer un lavadero también. ¿Qué tenemos? En este plano tenemos un dormitorio, un baño, un comedor, una cocina y un lavadero. Es lo que tenemos en esta instalación eléctrica. Acá ya se ven cómo se comunican los tomas. Los tomas están de color azul, ahí lo pueden ver. Esa es la simbología del toma. Ahí se empiezan a intercomunicar. Y también los tomas llevan las nomenclaturas igual que en las cañerías de luz. RS19, pero el toma no es 2 por 1,5, sino que es 2 por 2,5. O sea que la sección del cable cambia. Este plano eléctrico o este proyecto que estamos viendo acá está muy bueno porque va paso a paso y si no se entiende algo, después me escriben, me mandan un mensaje, me escriben y yo en el tiempo que tenga le contesto. Este video es para poder ayudar a la comunidad. Cualquier consulta, estamos acá. Ahí vemos que se terminaron de alimentar todos los tomas. Ahí aparecen la medida de los cables. Dice RS19, que es lo mismo, es un caño semipesado con las secciones de los cables que es de 2 por 2,5 más tierra. Dice que son 2 cables, un fase y un neutro de 2,5 milímetros cuadrados más la tierra que también es de 2,5. ¿Qué quiere decir? Que la tierra como mínima sección tiene que ser de 2,5. No puede haber una tierra de 1 milímetro de 1,5. Tiene que ser como mínima 2,5. Reitero nuevamente, por donde pase una vinculación de cañería, tiene que estar identificado con las nomenclaturas tanto del caño y del cable, para que aquel que lea el plano pueda saber distinguir qué es lo que pasa por ahí. Ahí vemos que salieron las identificaciones de cada sector. Cabe mencionar que yo acá le he puesto cañería de 3/4 a todas las cañerías, tanto de bajada como de alimentación. Hay personas que ponen los caños de alimentación de centro a centro de 3/4 y la bajada las hacen reduciendo el diámetro. Si yo puse una de 3/4 para las alimentaciones general, hay otras personas que hacen en los proyectos, reducen el diámetro del caño. O sea que le ponen un caño mucho más chico, de 5/8. Para mí es una pérdida de tiempo. Yo lo hago con la misma cañería. En la realidad se hace así. Yo no he visto en ningún lado acá que pongan una sección de cañería y después hagan la reducción a una cañería más chica.
Si se utiliza el alimentador de 3/4, el alimentador de 3/4 va a ser para todo, tanto para la alimentación general como para la bajada a los interruptores. Pero en los planos eléctricos hay veces que se lo ven de esa manera, pero en la práctica es otra. Bueno, acá ya quedó todo terminado. Bueno, el video lo vamos a cortar acá. Voy a hacer un próximo video donde vamos a hablar sobre los detalles de carga. Acá tenemos únicamente dos circuitos, uno de tomas y uno de luz. Y la dejamos acá hasta el próximo video. Cualquier consultita me escriben. Y si les gustó el video, suscríbanse. Desde ya, hasta luego.